Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and... Bien, son las 11:22 de la mañana. Aquí estamos en Capital, tu programa La Ley es la Ley. Soy el doctor Roberto Miranda para acompañarte y tratar un tema muy importante. Hace unas semanas se evidenció a través de imágenes de televisión que hubo un seguimiento, un reglaje a uno de los ministros de Estado que tenía una relación que podría ser una relación pues de carácter laboral, pero que tornó en una relación de carácter sentimental. Esto provocó que todos repasen la ley de nepotismo para saber hasta qué punto era aplicable o no este tipo, digamos, de normatividad. Pero aquí en Capital, en La Ley es la Ley, queremos un poco reflexionar acerca de las fórmulas o métodos de selección de personal, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Es decir, el favoritismo, el clientelismo, el amiguismo y también el nepotismo, es decir, el grado de familiaridad. Si yo soy el presidente del directorio, de repente pongo a mi hija como gerente general, aun cuando no tenga los títulos y grados. Y tú que me estás escuchando, que el día lunes te estás preparando con tu mejor terno, con tu mejor corbata, estás recogiendo tu camisa de la lavandería, y tú, señorita, estás yendo con tu mejor cartera, haces tu colita para poder pasar tu entrevista, pasar tu examen de selección de personal, y resulta que ya todo está arreglado. Quisiéramos que nos cuentes si encuentras que existe transparencia en estos procesos de selección al personal, o encuentras que existe también ese favoritismo, amiguismo u otros criterios que por ahí se manejan. Estamos en el 212-5353 y en el 0800-24-802, y para eso hemos invitado aquí a un abogado que conoce de la legislación propiamente para que nos pueda ilustrar y de esta manera provocar el debate que ya se inicia en este momento como una audiencia pública aquí en Capital 11:24. Estamos con el doctor Fernando Ugaz. Doctor Fernando Ugaz, buenos días. Muy agradecido por la invitación a tus servicios. Doctor, ha venido usted muy elegante, le diré, ¿ah? Bueno, es lo formal y es lo que corresponde Muy bien. siempre a un profesional. Usted sabe que la gente se prepara para poder ir a una entrevista llevando su currículum. ¿Ahora cómo se llama? ¿Hoja de vida o currículum? Bueno, hoja de vida es un resumen, una cuestión mucho más precisa, mucho más concreta. Creo que en eso se ha evolucionado. Claro. Ahora, el tema que nos trae hoy día es que justamente existe ya una ley de nepotismo en el sector público, y quisiéramos un poco que usted nos recuerde qué grados de familiaridad serían los que estarían prohibidos para ser contratados en el sector público, ya sea de parentesco consanguíneo, parentesco por afinidad. Pero también quisiéramos saber si esto debería llevarse al sector privado, porque como ya estamos diciendo, a veces este favoritismo hace que la balanza se incline a favor, pues, del familiar, ¿no? O del amigo. Eso siempre sucede, ¿no? Ajá. Nosotros tenemos a nivel nacional la ley 26771. 26771. Es la ley de nepotismo, llamada, ¿no?, regularmente norma de nepotismo. ¿Qué es nepotismo nepotismo realmente, doctor? Porque muchos a veces no conocen esa palabra, nepotismo. Ya. Lo que principalmente sanciona esta norma, correcto, es cuando en el sector público principalmente, correcto, el funcionario público que tiene el control de la designación, correcto, para contratar a personal de confianza, por ejemplo. El que define, ¿no es cierto?, correcto, la suscripción de un contrato. Por ejemplo, tiene relación contractual, y para estos fines realiza la contratación de personas que tienen una relación del 4º grado de consanguinidad, por ejemplo, y 2º de afinidad. En relación al hasta el 4º funcionario. grado de consanguinidad. Correcto. Para que todos lo podamos entender, doctor, el 1er grado es padre-hijo. Correcto. Segundo grado. El abuelito. El abuelito. El tercer, el bisabuelo. O sea, para el arriba, ascendente, pero ascendente y el descendente. Y descendente, ¿no? Ajá. Serían nietos, ¿no? Bisnietos. Correcto. Y también el colateral. Colateral, que vendría a ser, por ejemplo, para el tema de la norma, dice en el caso de unión de hecho, en el caso de matrimonio, correcto, y en el caso de convivencia. Correcto. Entonces, a propósito del caso que hemos todos conocido con respecto al ministro de Defensa, Mariano González. Ex-ministro ya, porque ex-ministro de Defensa, renunció por ese motivo. Mariano González y la señorita Licedo Ortega.
el contexto por el cual los especialistas describían que no se podía aplicar la ley, la norma de nepotismo, es porque no era su esposa, no era conviviente. Ah, claro. Y tampoco no estaba inmerso, ¿no? En un tema de unión de hecho. Claro. Pero sin embargo hay que recordar que ya existe actualmente un proyecto de ley en el Congreso donde se está tratando de perfilar la inclusión de relaciones de carácter espirituales. ¿Espirituales? Sí. El compadre. Espirituosas, por decirlo de manera más concreta. ¿Qué significa espirituosa? A ver, díganos, porque me suena a bebidas. Sí. Según el proyecto ley 4988/2015, presentada por la parlamentaria Rosa Núñez Campos, que todavía es proyecto. Describe que se debería incorporar como temas de cohecho el artículo 381A y también se debería modificar la titularidad de función pública. Para el tema del nepotismo describe que vendría a ser nepotismo también no solamente la relación contractual que se tiene el funcionario público para con la esposa, conviviente o de unión de hecho, sino además también para los que tienen algún tipo de contratación por razones de espiritualidad. Espiritualidad. ¿Esto qué significa? Noviazgo, significa enamoramiento, a la enamorada, a la novia. Según este proyecto de ley, también debería implicar un factor de nepotismo e incluso un tema de delito penal. ¿Y la amante, doctor? Bueno, también pues es una relación de carácter habla de la esposa, de espiritualidad, de esa novia, la enamorada, pero la amante. Claro, de tal manera que pienso yo que esta órbita, digamos, de personas favorecidas por el funcionario público. ¿Usted está de acuerdo con eso, que pueda incluirse también para que abarque a otras personas con este tipo de relaciones espirituosas, ¿cómo se llaman? Bueno, que yo digo amoríos. Sí, definitivamente. De la perspectiva procesal, creo yo que los niveles de probanza van a tener que exigir un alto grado, claro, ¿cierto? Claro. De hecho que sí. A propósito de estos temas modernos, no sé si le toca a nuestro exministro tan juvenil y tan romántico, ¿cierto? Los choque y fuga y tantas otras circunstancias que pueden ser entendidas o no. También. Que pueden ser entendidas o no. Mi principal observación con respecto a esta norma es principalmente por razones de carácter procesal y probatoria. La forma como es que yo puedo acreditar que esta relación tiene una mayor intensidad que muchas de las relaciones tan circunstanciales. Podría prestarse a una mala interpretación, el hecho de que de repente se vean agarrados de la mano saliendo de un restaurante y solamente es un acto de caballero para que pueda darle el pase y pueda bajar la vereda. Tal cual. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, bien, doctor, estamos aquí en Capital, son las 11:29, ¿la ley de nepotismo debe regir en el sector privado? Es la pregunta que estamos planteando a nuestros oyentes, porque es muy importante también que aquel que mañana va a ir a hacer una selección de personal, una entrevista, a presentar su hoja de vida, que se va preparando, bueno, no tenga pues digamos, como criterios ese grado de amiguismo, ese grado, digamos, de familiaridad o favoritismo que ya el jefe o el dueño de la empresa o relaciones, digamos, ¿cómo le llaman? Relaciones industriales o gestión humana, ¿no es cierto? Ya tengan preconcebido para contratar a alguna persona. ¿Debería pasar esto al sector privado, doctor? Bueno, en principio este tipo de cosas está principalmente regulado por los códigos, digamos, de ética de las empresas. Esto está regulado por los códigos de conducta, las reglas de conducta de las empresas, y muchas empresas, correcto, entienden de que muchos de estos elementos pueden tener algún tipo de sanción. Claro, lo han descrito, ¿no? Han descrito eso en el código de conducta. Lo han descrito internamente como empresa. El reglamento interno también de trabajo. Correcto. Pero digamos, de manera, en líneas generales, como entendimiento abstracto de los temas jurídicos, no me parece que sea adecuado que se traslade la norma de nepotismo al tema no así al como tema en privado. el sector público. Definitivamente, ¿no? Eso me parece que inhibiría muchísimas empresas, muchísimas constituciones de carácter empresarial, familiares, ¿no? De socios, de accionistas, etcétera. Ya está nuestro público reaccionando a través del Twitter @capital967, llamadas telefónicas de todo el Perú, desde Chiclayo ya tenemos una llamada. Iber nos está llamando desde Chiclayo. Buenos días, Iber, bienvenido aquí a Capital. Muy buenas tardes, felicitarlos por su programa. Gracias, muy amable. ¿Cuál es tu comentario? El que le habla tuvo una experiencia como vigilante particular. Bueno, no voy a mencionar el nombre de la empresa cual existía, pues de que el gerente de la empresa tenía como enamorada a la secretaria.
Ajá. De tal manera que esa empresa, bueno, tenía aproximadamente 20 trabajadores, y de la cual de la que parecía que mandaba más era la secretaria. Ah, y era todos la tenían jefa. miedo. Era como la jefa. Como la jefa esa la que estuvo con el... La jefa. Caramba. No, entonces de que era todo un malestar y finalmente pues conllevó a quebrar la empresa, ¿no? Claro. Y entonces el proyecto que está presentando la señora Rosa Núñez, creo que es. ¿no? Ajá. Rosa Núñez está muy bien. Mire, tenemos otro caso también, pero eso es en la parte estatal, ¿no? Lo que pasó con nuestro ex queridísimo, ¿no? Para algunos, alcalde que está preso en el Claro, allá en Chiclayo, justamente. También Claro. por una... Iber, muchísimas gracias, Iber. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a dejar también que Isabel nos pongas en consideración su punto de vista. Ella se encuentra aquí en la ciudad de Lima y quiere también participar. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida a Capital. Buenos días, doctor. Encantada de saludarlo. Felicito por su programa. Muy bien. Mire, sí, eso que están haciendo se debe aplicar en todo lo que tiene que ver en lo que es la familia y lo que es pareja. Yo tengo un hermano que en el año, gracias a la prestigiosa radio RPP y Capital, al grupo RPP, yo hice la denuncia pública. Esto ha sido en el año 2007, 2008. Mi hermano había metido a todos mis sobrinos, hijos de mis otros hermanos, a trabajar en el Consejo Nacional de Justicia Militar. Mi sobrina es enfermera, pidió licencia en la Marina para irse al Consejo de Justicia Militar del Ejército. Estaba ahí su esposo, que es policía, que también había renunciado, el señor Lucio Moreno Panda, y mis otros sobrinos, hermanos de ella, 5 trabajaban ahí. 5 personas trabajando. Una era ahí. la secretaria de coronel y los otros eran choferes. O sea, parecía una bodega eso, ya. Hice la denuncia en RPP, claro. ¿Y al día siguiente todos estaban en sus... se arregló. En su casa, Mi hermano se fueron a su trabaja casa. en el Palacio de Gobierno, en la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Es Raúl Horacio Segarra Chávez. Y tiene su último hijo, su último niño, tiene como 5 hijos de diferentes esposas. ¿Qué tema? Parejas. Su último niño debe tener unos 5 o 7 años. Y es de una de las trabajadoras, secretarias, compañeras ahí en la Secretaría Isabel, General. no, discúlpame que te corte porque tenemos que irnos a una pausa, pero ya es esto, lo que me estás contando parece Corín Tellado, sinceramente, ya esto es una novela, pero que felizmente se puso punto final, ¿no es cierto, doctor?, a que se aplique la ley de nepotismo, porque en el sector público, en estos estamentos militares y castrenses, menos todavía debería existir. Totalmente. Muy bien, doctor, nos vamos a una pausa, 11:34, regresamos aquí en Capital. Cuéntanos tu historia, cuéntanos tu caso. ¿Tú tienes de repente alguna experiencia en el sector privado o en el sector público en la que ha habido favoritismo, amiguismo, nepotismo y otros ismos? Por favor, nos cuentas. Regresamos en un instante. Reabrimos nuestra audiencia, 11:37. Estamos aquí en Capital. La ley es la ley y cada vez este debate se pone más caliente, doctor. Hay llamadas telefónicas, hay gente que nos escribe a través del Twitter, @capital967, dice que lo que está en el sector público no debe pasar al sector privado porque no sería un intervencionismo estatal. Pero creo que es conveniente que repasemos un poco que en la legislación internacional hemos encontrado, doctor Ugaz, hemos encontrado que en el estado de Indiana, que es uno de los estados de la Unión, de los Estados Unidos, sí hay una prohibición expresa para los efectos de que haya nepotismo en las empresas privadas. ¿Por qué razón? Y lo justifican. Malogra pues el clima laboral, organizacional, y esto podría provocar estragos, y no solamente al interior, sino al exterior, porque si no queda mal la imagen también. ¿Y quién es la gerente? Ah, no, la hija del presidente del directorio. ¿Y quién es el sobrino de...? O sea, un grupo familiares. Sí, en verdad. En realidad, si hablamos desde la perspectiva económico-empresarial, de gestión de administración de empresas, yo considero que en efecto no solamente puede afectar un tema de clima laboral, de temas de recursos humanos, sino también un tema de liderazgo, ¿cierto? Claro. Y un tema de competitividad, ¿cierto? Una meritocracia, una preparación de los funcionarios dentro de la entidad privada que logren los mayores cargos y los mayores niveles de liderazgo para seguir potenciando a su gente. Eso me parece que serían los principales temas que se podrían quebrar. Ahora, sin embargo,
siempre es bueno advertir que existen empresas familiares, claro. empresas, digamos, que tienen todo un consorciado de subempresas, etcétera, donde la familia Por pues, tradición controla. familiar, ¿no? Como los José R. Lindley e hijos. Era el nombre de la razón social de Inca Kola. Y eso, bueno, de un momento acá, porque así es como surgieron muchos de los poderes económicos del país y del mundo, ¿no? ¿Cierto? De la relación sanguínea. Ya luego, posteriormente, con la historia se fue perfeccionando porque ya los estudios de administración profesional y técnica, gestión, un financista, un administrador, exigían una preparación, una experticia de mayor nivel que la sangre no lo da. Por sí solo, ni por derecho natural, ni divino. Usted ha utilizado una palabra clave que es la meritocracia, que solamente está siendo aplicada y enfatizada en el sector público, pero creo que también el sector privado tiene que hacer unos méritos. Obvio, tal para cual. que pueda lograr un ascenso y no solamente por la cara bonita o por el amiguismo o por, digamos, otras razones. Son las 11:39, estamos aquí en Capital tratando acerca de un tema de carácter laboral. ¿Conoces a jefes que contraten a familiares o amigos en su empresa? Estamos hablando de gente que mañana seguramente va a hacer cola, llevar su currículum vitae o bien hoja de vida, va a ir con la mejor ropa, el mejor aspecto, y resulta que estos cargos, estos puestos ya se encuentran pues ocupados por gente muy allegada a la gerencia general o a gestión humana. ¿Qué te parece eso? ¿Has tenido alguna experiencia? Cuéntanos aquí en Capital, porque hay un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso y podría ser de repente aplicado al sector privado. Nos encontramos ahora con Juan Carlos, que nos está llamando desde Ica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes, sí. Hablando, yo llamo desde Ica. Ajá. Bienvenido a Capital, Juan Carlos, y saludos especiales a todos los oyentes en el 101.3 FM, que es la frecuencia que se nos escucha allá en Ica. Adelante. Sí. Y bueno, acá en Ica, y yo me imagino también en todas las provincias del Perú, es demasiado ya el tema de nepotismo. Yo le doy una experiencia acá, por ejemplo, en la Municipalidad Provincial de Ica. La mayoría de trabajadores entraron, hijos y sobrinos y familiares de los mismos trabajadores nombrados, entraron a trabajar directo, sin necesidad de ningún proceso. Ahora han hecho procesos CAS y obviamente pues ha sido toda una finta, porque al último los que han ingresado son los mismos hijos que seguían trabajando ahí, y los mismos sobrinos, los mismos primos, los mismos familiares de los mismos trabajadores estables. Claro. En Ica en esta municipalidad es total, ya todos son familias. Entonces, Juan Carlos, ¿podrías decirnos algunos distritos de Ica que tienen este problema o es ya el municipio provincial propiamente? y yo lo hablo de acuerdo a la experiencia que es el municipio provincial. Ya. Yo me imagino, pues, en los demás distritos es mucho peor todavía por el tema. ¿Qué Ya podemos hacer nosotros como ciudadanos? Que de alguna forma, ¿qué podemos hacer para evitar esto? O sea, para que no se... Muy bien. Gracias, Juan Carlos, por gracias. compartirnos tu experiencia. Y tenemos a Eduardo, quien está aquí en el Cercado de Lima, también quiere participar. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días, bienvenido a Capital. Muy buenos días, doctor, a usted y al doctor Fernando Gasso. La pregunta es la siguiente: ¿qué dice nuestra legislación exactamente, si hay jurisprudencia acerca de este tema, aparte del proyecto que está siendo debatido, que va a ser debatido en el Congreso? ¿Qué dice nuestra jurisprudencia, nuestras leyes? Porque yo quisiera saber si es que el hecho que trabaje Juan Pérez, que de repente es familia o no de otro Pérez que está postulando también a la empresa, estoy hablando de empresas privadas, si está prohibido o no. Yo particularmente no estoy contra el nepotismo, honestamente se lo digo. Yo recuerdo clarísimo el caso de Kennedy, el presidente Kennedy, que tenía a su hermano Robert, que era tan calificado y que lo ayudó tantísimo a hacer la gestión ahí en Estados Unidos. Particularmente yo no estoy en contra del nepotismo. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Y aquí la pregunta se la vamos a pasar en un instante al doctor Ugaz, pero también tenemos desde Reque, Lambayeque, a Secundino. Muy buenos días, Secundino. Bienvenido a Capital. Doctor, buenos días. Mire, con respecto al tema, acá en Reque, el distrito de Reque, el alcalde Junior Vázquez Torres ha contratado al esposo de su prima, ¿no? Y lo ha puesto a trabajar en el área de pensión 65. El esposo de la prima. Un ratito, porque el doctor Ugaz justamente va a tomar nota de eso para ver si es el grado de consanguinidad o parentesco por afinidad que le podría impedir a este esposo de la prima. Y también él, cuando hay eventos acá, siempre contrata a su familia
lo que es para que le den la buena sean pro. sus proveedores, lo que es la familia Campos Torres, ¿no? Ya, bueno, gracias Secundino por la denuncia y que además también forma parte de la aplicación, doctor, de la ley de nepotismo. Yo creo que lo que nos ha dicho Juan Carlos de Ica, Eduardo, que tiene una pregunta para usted, y de Secundino quisiéramos reaccionar ahora. Sí, mire, en relación a la primera pregunta, si existe, si la norma de nepotismo que sanciona para el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, esto es padre, abuelo, ¿cierto? Y más para arriba hasta el 4º nivel, hijo, nieto y bisnieto, o conviviente, o matrimonio, o unión de hecho, cuñado. Correcto, si estos temas implican. El tema del cuñado es un tema que habría que revisar si está dentro de este capítulo. El concuñado del nepotismo. No, doctor. Me parece que no llega el concuñado. La norma, el esposo del primo. La norma de nepotismo no permite incluir en este tipo al concuñado, correcto, ni tampoco a la esposa del primo. Tampoco. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, la respuesta es que estas prohibiciones son específicamente para el tema del sector público. Lo que acá estamos viendo, y quiero que quede clara la información, es que para el tema privado no existe una prohibición legal. Lo que estamos nosotros describiendo es que por temas de imparcialidad, transparencia, meritocracia, competitividad, liderazgo, proactividad, correcto, una empresa privada, imagen, transparencia, no debería tener este tipo de cosas, salvo que, como que en efecto existen muchísimos casos en los cuales, por ejemplo, trabaja el hermano, trabaja el padre y es competente para el cargo. Por supuesto, está preparado además. Y además está preparado para el cargo, ha estudiado administración y ha estudiado 3 profesiones y está preparado para el cargo. ¿No? Le toca de repente en la dinastía empresarial. Correcto. Hay muchísimas empresas, por ejemplo, que tienen niveles de relevo. Entonces, el padre tiene que relevar a su hijo. Hay muchos casos de empresas exitosas, llamemos de la Corporación Romero, por ejemplo. Ah, por supuesto, los Romero. Correcto, Claro. donde hay toda una etapa de afiatamiento y 10 años antes, 5 años antes, ya se está preparando la nueva generación para que tome liderazgo pero de ahí a esa empresa. De ahí ¿no? a incorporar a alguien, por más que sea de la familia o el amigo o el compadre, que no tenga la capacidad, eso sí provocaría un cisma al interior de la empresa, porque hay personas que tienen aspiraciones de poder ocupar cargos y ascender. Absolutamente, y ahí los cuestionamientos son de 2 tipos, ¿no? O está no adecuadamente capacitado para el cargo, y otro, el tema de la preparación de la inteligencia blanda, relaciones, ¿cierto? Contacto, nivel de liderazgo, porque muchas de las veces los grandes problemas son: a mí tú me tienes que hacer caso porque soy hermano del jefe. A mí tú me tienes que hacer caso por las razones de Y ahí vienen los consanguinidad. conflictos, doctor, de interés, los conflictos de interés. Tampoco Desde no va a la haber... secretaria hasta los temas de cargos principales. Doctor, y tampoco va a haber ahí una transparencia, porque pueda que haya una auditoría y se traten de tapar todititos los aspectos negativos que haya tenido una gestión. Totalmente. ¿No es cierto? Ahora, y con eso quisiera terminar mi intervención, si me permites. Por ejemplo, esta fórmula de tratar de los niveles de competitividad aminoren al máximo la participación de los familiares en el negocio y permita que sea la meritocracia principalmente un ingrediente. Esto no excluye que sea el familiar, pero si el principal criterio es meritocracia, ese es el nivel de competitividad. Y lo segundo... Doctor, tenemos que irnos a una pausa. Regresamos. Vamos. 11:47, no te muevas de Capital, está muy interesante. Forma parte de esta polémica, forma parte de este debate. Llámanos al 212-5353, 0824-802. Regresamos en un instante. Vamos a continuar con la audiencia. 11:50 de la mañana. Lima se está poniendo más caliente, ya 23 grados de temperatura, pero aquí este debate ha provocado
tal vez una temperatura mayor, doctor. Y usted estaba hablando acerca, estamos con el doctor Fernando Ugaz, y usted se estaba refiriendo acerca de experiencias que hay fuera de nuestro país también. Sí, totalmente. Y entonces esta experiencia, por ejemplo, en el bloque asiático, llámese China, Japón, en este tipo de países, incluso en Alemania, la forma de la relación laboral y el trabajo en las empresas muchas veces son de trato, entre comillas, de familiaridad. O sea, una cosa es familiaridad, ¿no? Porque somos ya amigos, ¿no es cierto? Nos entendemos. Y desde esa perspectiva... Y otra cosa es el Y parentesco. desde esa perspectiva, por ejemplo, no se entiende que trabajando un familiar dentro de mi empresa, lo trate de manera con un mayor nivel que a los que no son mis familiares propiamente dicho, de manera sanguínea. Y permite que a todos trabajen con puño, llevando los objetivos a las metas trazadas, y permite un afiatamiento y un clima laboral extraordinario. Tenemos empresas chinas que tienen cine dentro de las empresas, que tienen hospitales dentro de las empresas, que tienen una serie de cosas porque la mayor cantidad de tiempo... Es un clima laboral muy familiar. Porque la mayor cantidad de tiempo se la dedican al trabajo. Muy bien. Doctor, hay personas que ya están reaccionando a través de el @capital967, que es nuestro Twitter, y tenemos aquí al licenciado Roberto Altamirano, que nos va a compartir cuál es esa tendencia que tenemos en Twitter a través de La Ley es la Ley por Capital. ¿Cómo le va, doctor Miranda? Saludos a toda la gente que nos sintoniza a través de Capital en La Ley es la Ley. Sí, ha habido reacciones desde que pusimos la pregunta en las redes sociales. Desde ayer todavía no tocábamos el tema y ya había debate. Ya había debate. Hoy el debate ha continuado. Por ejemplo, Misael Trivenos Mesa nos ha escrito y dice: en el Perú se soplan la ley. Cada persona copa su institución pública de conocidos y familia. Por eso son ineficientes. Es lo que opina Misael Trivenos Mesa. Después Pamela escribe y dice: en todos lados es eso, si no tienes vara no entras, tanto en sector público como en privado. Digo porque lo veo, es lo que dice Pamela. Después Kevin también nos ha escrito y dice: definitivamente no tiene sentido que se regule el nepotismo en el sector privado. Cecilia Fiestas dice: en los colegios los hijos y nietos son los dueños. Son algunas de las tantas reacciones que hemos recibido a través del @capital967 en Twitter. Adelante, doctor. Excelente, Roberto, porque realmente la participación de nuestro público a través de redes sociales también enriquece el debate. Te invitamos a que continúes y yo sigo leyendo estos tweets, doctor, incluso durante todo el día, porque esto se va publicando cada vez y es muy interesante. Pero hay una palabrita que Robert justamente ha rescatado de una de las intervenciones del tuitero, que dice acerca de la existencia de vara. Vara. Doctor, ¿la vara está institucionalizada también en el país? ¿En el sector público? ¿En el sector privado? ¿Qué nos puede decir acerca de la vara? Porque yo veo que hay mucha gente que se prepara, hace diplomados, maestrías, con el fin de poder ascender dentro de su empresa o dentro incluso de la institución pública, del Poder Judicial, qué sé yo, y al final todo eso no le sirve porque viene alguien con vara. Bueno, no solamente vienen con vara, sino también con corona. Con corona, no me diga. Y entonces estas son reminiscencias de las épocas de reinados, donde se iban, digamos, con un código y con este tipo de instrumentos simbólicos para que puedan obtener cargos a partir de este tipo de designaciones. Lo cierto es que nuestro sistema, sin embargo, a nivel del Estado, ha priorizado el nivel de la meritocracia. Y entonces, por eso, para evitar tipos de corrupción, tipos de negociación incompatible, que son los temas por los cuales está siendo investigado el ministro, se prefiere, ¿cierto?, que este tipo de casos no existan porque son delimitados también como falta ética y grave, ¿no? Doctor, está sonando la campana, pero no es de Papá Noel, sino que más bien le están indicando que hay llamadas telefónicas. Pero vamos. 11:54, está César con nosotros. César, muy buenos días, bienvenido a Capital. Doctor Miranda, buenos días, le saluda César de Magdalena. Hola, César. A mí me parece una excelente idea que también se aplique la meritocracia al sector privado. Sin embargo, yo veo ciertos inconvenientes. Primero, por ejemplo, en el caso de emprendimientos o microempresarios, ellos se apoyan o se soportan sobre la médula familiar para iniciar el negocio, ¿no? El taller familiar, entonces, ¿no es cierto? La bodega. Así es. Y aún cuando son ya medianas empresas, se siguen soportando
por el tema de abaratar los costos de mano de obra, ¿no? Mantener una planilla pues informal, claro, para poder ser competitiva, ¿no? Sin embargo, cuando ya están en la etapa de crecimiento, justamente esa es la declive, porque no hay personal calificado, sino solamente pues un entorno familiar de confianza. Claro. Lo que pasa es que cuando va creciendo la empresa hay más necesidades y hay necesidad de gente más competente, y eso tiene que entender el empresario, que no está generalmente en la nómina de los familiares que tiene a la mano. Muy bien, gracias César, y también tenemos a Francisco que quiere participar. 11:56, ya falta poco para que acabe el programa, pero tenemos aquí, Francisco, tienes el uso de la palabra, que seas corto y preciso, por favor. Buenos días, mi estimado. ¿Qué tal? Yo considero que el nepotismo a nivel del Estado también debe de ser controlado, pero ¿quién puede controlar en mi empresa el que yo contrate a la gente de confianza, a mis parientes, a mis hermanos, a mis primos? Eso es imposible, no puede haber una ley que prohíba eso, que me obligue a mí a contratar a otra Sería persona. mucha intervención estatal. Claro, o sea, está muy bien que sea a nivel del Estado, porque esas empresas las pagamos todos nosotros. Claro, es la plata de todos al final. No, pero la que se le ha trabajado, ha invertido en su negocio, ahí nadie le puede decir eso. Un gusto saludarlo, que tenga una feliz Navidad. Muy bien, tu opinión importa aquí en Capital, y eso es lo que nosotros queremos. Francisco, muchísimas gracias. Doctor, vamos a reaccionar a estas llamadas telefónicas de César de Magdalena, que nos habla de las pequeñas empresas, del emprendedor, que sería difícil ahí aplicar una norma antinepotismo. Bueno, en realidad en el Perú históricamente las bases, el AYU, la MINCA, claro, hace principalmente una construcción, un empuje desde el nivel de familiaridad, de comunidad, claro, muy fuerte, ¿cierto? Por eso es que es muy difícil también en la práctica que estas cosas se puedan implementar como la norma de nepotismo para el sector privado. Lo que sí nos queda claro como conclusión, como moraleja de todo esto, que para el sector público definitivamente ese tema está absolutamente prohibido, ¿cierto? Y no se puede utilizar el dinero del Estado iniciar cuestiones de carácter particular. Los casos de ejemplo, por ejemplo, tenemos el caso Jacqueline Beltrán, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿qué pasó ahí en el caso para que se recuerden aquellos que tienen menos de 20 años? Sí, el caso de Jacqueline Beltrán fue se decía, la amante del señor Vladimiro Montesinos Torres, que se decía que era un funcionario de hecho, un funcionario de facto, y por eso fue procesado por peculado y sancionado a Vladimiro Montesinos. Pero en el caso concreto de Jacqueline Beltrán, supuestamente utilizó sus funciones, el señor Vladimiro Montesinos Torres, para indultar al hermano de la señora Jacqueline Beltrán. Hubo entonces por narcotráfico. Favoritismo en ese caso. Eso, por ejemplo, en ese caso se fue imputado como tráfico de influencias y fue sancionado así. Otro caso, por ejemplo, en la función pública es el caso del Catiusca del Castillo, el caso de Beto Torres. Justo de Chiclayo. De Chiclayo, claro, correcto. El alcalde de Chiclayo. Que ingresó como practicante y luego pues se convirtió en la jefa. Así es. Y es su alias, honorarios, ¿no? Ahora es su alias. Del Estado, correcto, honorarios del Estado. Entonces, sí, pues tenemos en la práctica que el tema del ingreso de personas que, sin ser esposa, sin ser la unión de hecho o conviviente, generan normalmente este tipo de distorsiones. E influyen fuertemente, doctor, en decisiones, porque si bien es cierto, el empresario es la cabeza, ellas se convierten en el cuello. Y por esa razón, en su momento, la señorita Jacqueline Beltrán fue condenada y estuvo presa, y la señorita también. Doctor, la producción Castillo, ¿no? nos hace presente que en este momento tenemos que dictar sentencia, y justamente esta campanita suena para dictar sentencia. Por favor, Chipi, la cuña de la sentencia. La sentencia. En La Ley es la Ley. Siendo las 11:59, la ley dicta sentencia con respecto a este tema. Creo que es muy importante que en el sector público se mantengan las leyes de nepotismo y además se amplíen cualquier otra relación espirituosa, espiritual, compadrazgo, de amantes, amoríos, etcétera, que podría haber, pues, y producir una negociación incompatible, tal vez. Pero en el sector privado hay que hacer una discriminación. Creo que los talleres pequeños, los emprendedores tienen todo el derecho de contar con sus familiares y personas allegadas. Pero si estamos hablando de una gran empresa en la cual hay jóvenes que ingresaron, que se prepararon, que quieren un diplomado, que quieren una maestría y aspiran a una gerencia, no podemos defraudarlos como gran empresa de poner pues alguien con vara que venga importado o alguien de afuera que venga o porque es el hijito de papá o de mamá, no sé,
que pueda de repente ocupar ese cargo. Ahí creo que debería funcionar la meritocracia, como lo acaba de decir el doctor Fernando Ugaz, a quien agradecemos esta mañana porque ya siendo las 12 del mediodía, doctor, siguen llegando tweets y sigue también habiendo llamadas telefónicas, pero hasta aquí llegó La Ley es la Ley. ¿Algunas palabras finales, doctor? No, nada, muchísimas gracias por la invitación y dispuesto a tratar estos temas de carácter laboral, penal y a tu servicio siempre. Muy bien. Le agradecemos a todos ustedes su sintonía y no se muevan de Capital, del dial, porque en un instante llega Buena Salud, con siempre temas e invitados muy importantes. Conmigo será hasta la próxima semana, el sábado a las 11 de la mañana. Esperamos estar con todos ustedes. Dios los bendiga.